Está con nosotros José Gregorio Correa, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por la Mesa de la Unidad Democrática y miembro de la Comisión de Política Exterior en el Parlamento. Bienvenido a la tarde. Un gran placer, saludo a tu televidente. ¿La inmunidad parlamentaria en Venezuela quedó solo en papel? Bueno, eso es lo que ha intentado el gobierno. La inmunidad privilegia no es un regalo, la inmunidad parlamentaria no es un regalo del gobierno. No es un regalo que crea que nos puede dar o nos puede quitar a la hora que quiera. Eso es una garantía de derecho constitucional y además del derecho internacional público, porque además los acuerdos de la Haya, los acuerdos de la ONU, le dan ciertos privilegios y garantías para que el parlamentario que actúa en representación del ciudadano, que actúa en ciudadano del pueblo, en representación del elector, tenga ciertos privilegios de actuar con libertad, siempre y cuando esto no se convierta en un delito. Bueno, el gobierno ha entendido que la inmunidad parlamentaria la puede vulnerar como quiera, y un parlamentario en el ejercicio de sus funciones tiene inmunidad parlamentaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Atropellos, golpes contra los diputados, ¿cómo se justifica? Por ejemplo, en el caso del parlamentario Gilbert Caro, que sigue detenido. El gobierno alega que al ser diputado suplente, pues no goza de esta inmunidad. Es que además es un tema que no se ha conversado, y qué bueno que hoy tengo esta oportunidad de hablarlo con ustedes, que es un tema inicial. Es que yo tuve la oportunidad de trabajar en la Constituyente. Yo fui secretario del Congreso en la época que había Constituyente. Y justamente cuando llegó la discusión de este artículo del 200 constitucional, el fallecido constituyente para esa época, William Lara, en el espíritu del constituyente, dejó muy claro que el diputado era diputado y no era diputado ni principal ni suplente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe el diputado suplente, existe el suplente del diputado, que es muy distinto, pero no deja de perder su condición de diputado. Y ese es el espíritu del constituyente. Fíjate que en el texto constitucional no se distingue entre principales y suplentes, y ahora la Sala Constitucional, que no se ha pronunciado al respecto todavía, pero el Ministerio del Interior, que es como un Tribunal Supremo paralelo, porque aquí cada uno de los organismos, aquí tenemos varios estados paralelos, no respeta lo previsto en esto e interpreta que el artículo 200 distingue lo que el constituyente no quiso distinguir o no. Ahora ellos lo interpretan a su manera porque siempre les ha convenido actuar de esa manera porque no se acostumbran a gobernar en minoría. Se acostumbraron que durante 17 años esta asamblea estaba al servicio de rodillas del Poder Ejecutivo y le llegó el momento en que eso cambió en diciembre del 2015 con la mayoría que obtuvimos de 112 diputados a la Asamblea Nacional. Ahora revisábamos un informe sobre el tema de los pasaportes y es que no es menos sorprendente el caso del diputado Luis Florido. ¿Cómo explicarle a la comunidad internacional que al presidente de la Comisión de Política Exterior lo detengan en un aeropuerto internacional, no le permitan salir del país, le anulan el pasaporte y tampoco le permiten tramitar uno nuevo? No solo al presidente de la Comisión de Política Exterior, es a cualquier diputado, pero es que además, cuando el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela ha reflejado esta noticia para mandárselo a sus países, no lo entienden. Como a un parlamentario le revisas la maleta, lo mandas para un cuarto, lo revisas, y eso es justamente la inmunidad parlamentaria. Lo que ocurrió con el diputado Luis Florido es una cosa aberrante, aterradora de lo que es la violación del Estado de Derecho, y no por ser presidente de la Comisión de Política Exterior, comisión a la cual pertenezco, sino es que a cualquier diputado no le puedes hacer esto porque tienen unas prerrogativas que son de rango constitucional y deben respetarse. ¿Por qué? Porque la Constitución es para que la cumplan todos, no unos sí y otros no, al son y ritmo como el gobierno le gustaría que eso fuera. Le retuvieron el pasaporte personal, pero tampoco tiene pasaporte diplomático. ¿Cómo es que ningún diputado en Venezuela tiene pasaporte diplomático? Bueno, eso es ahora, porque el gobierno decidió también, en violación a la ley de inmunidad y privilegio, no otorgar un pasaporte que por derecho nos toca a cada uno de los diputados, que es el pasaporte diplomático. ¿Y por qué el pasaporte diplomático? Esto tiene una explicación, y los acuerdos de la Haya y los acuerdos de Ginebra tienen una explicación sobre eso, pero como este gobierno y la Cancillería, el fuerte de ellos no es la cultura general, ni la cultura de relaciones exteriores, y además pones de canciller a quienes puedes improvisar para esto, no conocen que el privilegio del pasaporte diplomático es una identificación que tú tienes en representación del Estado venezolano fuera del país y que tiene unas normas y prerrogativas que te hacen más
fácil y más efectivo tu trabajo en el exterior. Bueno, este es el caso político, pero ¿qué pasa con los pasaportes del ciudadano común? Las redes están inundadas de denuncias de personas que tienen 6 y hasta 8 meses esperando el documento. Ese es el más grave, porque a mí el de los parlamentarios, que no tengamos el pasaporte diplomático, eso sería lo de menos. Porque bueno, al fin y al cabo, lo lamentable es que no hemos acostumbrado a esta violación del Estado de Derecho. Pero el ciudadano común, ¿qué culpa tiene de no tener un pasaporte, no tener una cédula de identidad? La cédula, no hay forma de sacarla. El pasaporte duras meses y dicen que por los caminos verdes es que tú puedes sacar el pasaporte y no hay forma que saques un pasaporte de manera regular. Pero inclusive allá en Colombia o en cualquier país del mundo donde hay venezolanos, tampoco pueden sacar el pasaporte ni su documento de identidad. Imagínate tú un venezolano, un niño venezolano que vive en el exterior por alguna circunstancia y cumple los 9 años, no puede sacar su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque el Estado no le prevé, no le cumple con la obligación que tiene de identificar a sus conciudadanos. Venezolanos que nacen en el exterior tampoco tienen forma de tener su partida de nacimiento porque no se los otorga los consulados. Y cuando alguien fallece, tampoco tiene forma de registrar su acta de función. Y en Venezuela, en cambio, tienes una cosa llamada el carné de la patria, que es una cosa de segregación, de exclusión, de apartheid. Esto es como la época peor del apartheid en la época de Mandela o la época de los judíos y los alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, así estamos. Quien no tenga el carné de la patria no tendrá derecho a los beneficios del Estado, como que si los beneficios del Estado fueran solo para quienes son partidarios del gobierno y para quienes no lo serán. Ahora bien, si se niega el único documento que permite salir del país, ¿entonces los venezolanos están presos en su propio territorio? Por eso te decía, un apartheid, una segregación, o sencillamente es una exclusión. ¿Por qué? Porque el Estado le otorga ahora por unos caminos o por otros el pasaporte a unos venezolanos sí, a unos venezolanos no. A unos por razones políticas se los entrega, a otros no se los entrega y otros por razones crematísticas, según algunas denuncias que hay en las redes sociales. ¿Pero hay o no material? Nuestra información es que sí hay material. Sí hay material en la Casa de la Moneda, hay suficiente material como para elaborar alrededor de 6 millones de pasaportes. Pero, ¿qué ocurre? Que no se ocupan. Lo mismo ocurrió con el billete. Y el billete ya se nos ha ido olvidando. El presidente nos anunció que los aviones no dejaban volar, que no los habían dejado venir, que era un saboteo, que era todo esto. Y yo invito a cada uno de los que tengan la posibilidad, vean que el billete dice Casa de la Moneda Venezuela. Porque la Casa de la Moneda queda en Venezuela y los billetes no venían del exterior, venían de Maracay. Y resulta que eso fue una gran estafa que nos hicieron con la espera del billete. Además, el señor presidente dijo en diciembre que era que a partir de ese momento él tomaba la decisión de un nuevo cono monetario. Y resulta ser que el billete, todos los billetes nuevos tienen fecha de agosto 2016. Y ya para finalizar, ¿a dónde pueden acudir los ciudadanos para hacer la denuncia sobre sus documentos de identidad? Bueno, mira, deberían acudir primero a la Defensoría del Pueblo, que es el sitio, que es el lugar ideal y es además el lugar constitucional donde uno debería acudir. Pero además le invito a que la Comisión de Política Exterior está abierta a las puertas para recibir cada una de las denuncias que tengan. Mi Twitter, @José G. Correa13, está a la disposición para ayudarle, para ver cómo cooperamos en la ayuda de cada venezolano que tenga esa necesidad, porque los venezolanos tenemos derecho a los beneficios del Estado, todos por igual, y no para unos sí y otros no. Pues quiero darle las gracias, José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por la oposición y miembro de la Comisión de Política Exterior, por habernos acompañado. Muy amable. Un gusto haber estado contigo.